Miren, ya tenemos los listados de las obras públicas que habrían sido amañadas para pagar las comisiones a la trama del PSOE. Ya tenemos los listados de los pisos que se utilizaban para los encuentros íntimos con señoritas. No es expresión mía, es expresión de Víctor Aldama. Ya tenemos las fotografías en sede de Aldama con Sánchez, sin Sánchez, con venezolanos, con el partido, sin venezolanos, todas las que ustedes quieran. Ya tenemos esas acusaciones, que por cierto, algunas se encajan con determinadas visitas planeadas e incluidas en las agendas personales, por ejemplo de Koldo, que lo niega, ¿vale? Por ejemplo, de determinados pagos, que si al jefe de gabinete de Hacienda para tener favores fiscales, que si a Santos Cerdán, que si a... Vale, tenemos todo eso y tenemos, por cierto, un móvil entregado por parte de Víctor Aldama que ya ha sido aceptado judicialmente por el juez Pedraz para ser abierto y, según ha dicho Aldama, en ese móvil están infinidad de pruebas que van a confirmar absolutamente todo. Ya tenemos todo eso, ¿vale? Y Santos Cerdán, uno de los que tiene una acusación, les explico muy rápido la acusación. La acusación contra Santos Cerdán consiste en que en una de esas obras públicas supuestamente le iba a meter a su empresa afín, ¿vale?, a la que le estaba apadrinando. Vale, entonces lo tenía comprometido, pero al final no pudieron meterla porque había otro que apretaba más y decidieron meter a otro. Esta es la acusación de Aldama. Y según ellos, para contentar a Santos Cerdán, barra que no perdiera la comisión, le soltaron 15.000 euros. Toma, aquí tienes tu comisión y así te callas. Esta es la acusación. Santos Cerdán dice que todo es mentira, que sí, maravilloso. De momento de otras cosas están aportando ya pruebas. Ya veremos si esto no acaba igual. Cosa suya, que se defienda. Pero ¿cuál es la gran defensa de Santos Cerdán? Decir que los jueces están en una cacería, que los jueces son fachosfera, que nos inventamos todas las noticias. Por cierto, todas han sido ya bendecidas y avaladas por tribunales y por juzgados. ¿Por qué? Porque las han considerado con indicios penales y absolutamente veraces. Por tanto, se acabó la discusión, obviamente. Vale, pero vamos a escuchar a Santos Cerdán y les cuento algo sobre lo que está ocurriendo. Hay determinados jueces que estamos viendo que su actuación pues no son ejemplares. Claro, porque la vuestra es muy ejemplar. El caso Tito Berni es muy ejemplar. Casi omito el decir de que era ejemplo, ¿verdad? Y lo que estamos observando con el piso de Jessica 20 minutos es muy ejemplar. Y los pisitos para encuentros íntimos son muy ejemplares. Y que haya habido comisiones ilegales en compra de material mientras moría gente por el COVID es muy ejemplar. Todo es muy ejemplar. Y que en otros casos, por ejemplo, María Jesús Montero decidiera negarse a reclamar los 679 millones de los ERE, con lo cual los hemos perdido, porque a lo mejor había que cubrir a los receptores, ¿verdad? Es muy ejemplar. Y que la mujer del presidente llame al rector Goyache para que le fabrique una cátedra sin tener la más mínima titulación universitaria es muy ejemplar. Pero este señor carga y dice que no es ejemplar el comportamiento. Mire, señor Santos Cerdán, dedíquese a defenderse usted de la acusación que tiene de estar recibiendo pagos, coimas, mordidas, ¿vale?, comisiones por meter en determinados concursos públicos licitaciones a empresas. Dedíquese a eso. Por cierto, de esas adjudicaciones, Víctor Aldama ha entregado el listado, con lo cual ahora se puede empezar a confirmar y a comprobar una por una si ha habido variaciones presupuestarias, si se han metido cosas extrañas, gastos que no deberían estar o participación de personas que nunca debió aparecer por ahí, ¿vale? Pero de momento lo que sabemos es que su respuesta, que se podría dedicar a eso, ¿verdad?, a defenderse de eso, que le están acusando de una mordida de 15.000 euros, en vez de ser esa la defensa es directamente pisotear la Constitución y escupirla. En el artículo 9 de la Constitución, se lo presento a la gente del Partido Socialista porque o no cree en ella, o la ha olvidado, o la ha quemado. ¿Bien? Bueno, pues en el artículo 9 de la Constitución española dice 9.3, la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, el principio de que aquí mandan los jueces. Por cierto, en el 9.1 directamente lo que pone es abiertamente que por supuesto que los poderes públicos están sometidos a los jueces y a la legalidad. Y lo que está haciendo el Partido Socialista es atacar a los jueces y por tanto atacar al Estado de Derecho. Es decir, ya no estamos con una acusación de una ilegalidad, estamos con una evidencia de una ilegalidad. El Partido Socialista y el Gobierno está permanentemente atacando a los jueces, difamándolos y calumniándolos. Desde mi punto de vista, el Consejo del Poder Judicial tendría que empezar ya a actuar. Yo les he preguntado que por qué se estaba manteniendo este perfil de no instar determinadas acciones. La respuesta, la verdad, es que es convincente. Me han dicho, mira, ya es la que nos quedaba, porque si les acusamos de esto, van a intentar recusarnos y utilizar como causa de recusación nuestro enfrentamiento a una persona del PSOE. Y nos tememos que nos podrían sacar de los casos. Vale, perfecto, argumento entendido, pero eso no quita
la barbaridad que estamos observando por parte del gobierno del Partido Socialista. A ustedes, señor Santos Cerdán, y a todo el Partido Socialista, no les está persiguiendo ni acosando a nadie. Ustedes tienen indicios penales como si estuviéramos en mitad de una tormenta. Les caen por todas partes. ¿Saben por qué? Porque lo que han hecho, independientemente ya de que tenga una condena penal, lo que ya les avisamos todos, evidentemente, y se lo digo yo, es que desde el punto de vista moral y desde el punto de vista político no tiene ni un pase. La mujer de Pedro Sánchez se aprovechó de ser mujer de Pedro Sánchez. El hermano de Pedro Sánchez se aprovechó de ser hermano de Pedro Sánchez. Los negocios que hicieron, los hicieron con amiguetes porque podían, porque era un periodo de pandemia y concedían lo que les daba la gana, lo hicieron porque tenían contactos con el Partido Socialista. Se han forrado todos ellos hasta el punto de que Víctor Aldama tiene toda una colección de coches. Han aparecido o ha aparecido dinero, en rulos, en no rulos, gastos, incrementos. Cuando le entran en la casa de Koldo, dentro hay, aparte de 9 armas, hay 24.000 euros. Que la gran explicación del señor Koldo ha sido decir que no me da la cabeza para recordar dónde los había sacado. ¿No le da la cabeza para saber dónde los había sacado? Esa es la realidad. Hay grabaciones interceptadas de cómo hemos modulado en España el comportamiento del gobierno para dar gusto a una narcodictadura y evitar el ascenso de la oposición democrática porque, ¿me lo explica usted, señor Santos Cerdán? Porque se lo pidieron. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Había un riego? ¿Había un engrase? ¿Había pasta? Díganoslo usted, porque lo que ninguno nos podemos creer es que lo hicieran a cambio de nada. Hay una entrada ilegal de Delsi, etcétera, etcétera. Lo último que puede hacer y lo último que se debería hacer, por respeto a la democracia y al Estado de Derecho, es estar permanentemente atacando a jueces y a prensa. Bueno, pues justo eso es lo que ellos hacen. ¿Sabía el presidente del gobierno el que usted estaba realizando esta gestión? Obviamente. Para Ábalos, el señor Ábalos recibía 5 o 6 llamadas del presidente del gobierno todos los días. Era su todo. Era todo. Era el jefe de campaña, era el secretario de organización, era el ministro del ministerio más importante de este país, era su consultor, por decirlo de alguna manera, obviamente. Digo, porque usted Además, a mí nadie me oculta en las reuniones. Eso le iba a decir, que usted es explícito e incluso se reúne con don Pedro Saura, que era el secretario de Estado. Pero no solamente con Pedro Saura, me reúno con Mauri en AENA, con el presidente de AENA. A ver, yo, independientemente de lo que piense cada uno, la versión de Aldama tiene una cosa que se llama sentido común. O sea, esta trama ha penetrado en el Ministerio de Interior con compras, con permisos para sortear los puestos aduaneros, con comunicaciones de que venía Delsi y a dónde venía, en una visita ilegal, en el Ministerio de Transportes, obviamente, después llamado de Fomento, en el Ministerio de Industria, en este momento Reyes Maroto también debe estar en la unidad de quemados intensivos. Nunca jamás se va a demostrar pues, toda la riada de mensajes de cómo se intercambiaba información y cómo quedaba para hacer negocietes. Aparece el Ministerio de Hacienda porque el rescate a Air Europa lo tuvo que hacer. Bartolomé Lora era el responsable máximo de SEPI en aquel momento, persona de referencia, María Jesús Montero. Aparece el Ministerio de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Aparece el de Exteriores porque tenía conocimiento también de la visita de Delsi. El de Transición Ecológica, el de Teresa Rivera, por la licencia de Villafuel. Aparecen infinidad de departamentos. Aparece Presidencia porque Pedro Sánchez lógicamente estaba al corriente de la entrada de Delsi, se lo comunicó a Ábalos, tenemos los mensajes. Y además estuvo en el rescate, que ahora les vamos a mostrar toda la documentación de esta historia. Lo que está diciendo Aldama tiene sentido común y encima tiene carga probatoria a su favor. Y vamos a hablar de eso en este bloque. Estamos ya pues con bastantes meses de instrucción y hay una cosa que queda claro. Es imposible trazar una trama como esta de la que llevamos hablando desde hace mucho tiempo, mientras el gobierno sigue sin dar una sola explicación e insultando a todos los que lo estamos investigando, ya seamos periodistas o ya sean jueces o incluso la propia UCO, ¿vale? Porque también tiene que insultarla, claro, no se va a quedar con algo dentro de la boca. Durante todo ese tiempo ha quedado una cosa clarísima, y es que esta trama no la pudo montar Koldo, esta trama no la pudo montar Ábalos, esta trama no la pudo montar Aldama. Esta trama solamente la pudo montar alguien que tuviese capacidad de ordeno y mando sobre 9, 10 departamentos ministeriales, sobre presidencia del gobierno, sobre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque se accedió a archivos policiales para seguir a gente, para chequearles si tenían amantes, no amantes, para comprobar si los estaban siguiendo, para recibir chivatazos. Solamente una persona con esa capacidad pudo estar al frente de esto. Y de eso vamos a hablar ahora. Bueno, Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Raúl Vilas, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Vamos a quitarle las hojitas que sobran a la alcachofa y vamos a ir al tronco, como dicen por ahí, al corazón de la alcachofa. Porque es evidente de lo que estamos hablando. Y de hecho hay un rum rum por ahí, Miguel Ángel, te lo pregunto a ti, de que en el año 25
lo mismo las imputaciones pasan de gravísimas, estratosféricas y siderales a la bomba nuclear. Y de eso es de lo que se está hablando en este momento. Vamos a dejarnos de historias. De si en el año 25 podría acabar imputándose a un señor llamado Pedro Sánchez. Por la evidente coincidencia de todos los casos, ya sea David Sánchez, ya sea Begoña Gómez, ya sea la trama Koldo, PSOE, etcétera, es que todo acaba confluyendo en él. O sea, yo lo siento mucho. Y es que en los propios informes de la UCO ya recogen que le llamaban el número 1. ¿A quién se le llama el número 1? ¿Al número 3? ¿Al número 0? No, se le llama número 1 al número 1. Yo si tuviera que apostar, desde luego apostaría que Pedro Sánchez tiene muchísimas papeletas para acabar imputado, y además es que yo creo que ha habido en los últimos movimientos judiciales de esta semana, me parece que son clave, porque lo que ha hecho el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que es el que está instruyendo el caso Koldo en el Tribunal Supremo, es dar credibilidad absoluta a todo lo que ha presentado Víctor de Aldama en el Supremo contra José Luis Ábalos. Entonces nos encontramos con que el Supremo ya da toda credibilidad a Aldama y no se cree a Ábalos y a Koldo. Esto desde luego es un problema, porque siempre he mantenido desde el principio, lo hemos dicho en Libertad Digital, la investigación a Ábalos es el pasaporte para llegar hasta Pedro Sánchez. Ahora obviamente se ha puesto el primer cortafuegos, que es Koldo, lo están paseando por las televisiones para que se siga hundiendo en su propio fango, dando versiones contradictorias de lo que ha dicho ante el juez, y luego dice 3 versiones distintas en las televisiones, pero obviamente ese es el primer cortafuegos, Koldo. El siguiente cortafuegos será Ábalos cuando la investigación empiece a apuntar hacia más arriba, es decir, cuando empiece a apuntar a Pedro Sánchez. Raúl. A ver, hay algo que no tiene que probar Aldama de lo que ha dicho, porque lo sabemos todos en esa declaración, que es que Ábalos era el jefe de campaña, el secretario de organización, el ministro más importante. Totalmente. Y el hombre, el consultor de Sánchez, quiero decir, que son inseparables el uno del otro. Y no me extraña que el magistrado del Supremo le dé cada vez más credibilidad a todo lo que dice Aldama, porque en este caso, como en el de Begoña, la estrategia de defensa es incomprensible, y es tan evidente que hay un pacto y que ha habido un giro respecto a los primeros meses, cuando Ábalos era el apestado, se le echó del partido, que ha habido ahora un pacto de Ábalos y Koldo con el gobierno y con el PSOE, que claro, cuando haces un pacto así tienes que procurar que no se note mucho, porque si no es... Pues se está notando una barbaridad. Claro, es tan elocuente, están intentando engañar a los magistrados, que eso hace que ellos se inclinen más hacia darle verisimilitud a Aldama, más que mérito de Aldama en este caso, y como en el de Begoña, por cierto, es de mérito del genio que haya en Moncloa diseñando estas defensas. Sí, creo que se llama Pedro, me han dicho. Y si sabe poco de economía, imagínate de derecho. Pero creo que nos está escuchando ya Carlos García Danero. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Carlos, muy rápido, que sé que tienes prisa. Te lo pregunto directamente de lo que estábamos hablando ahora. ¿Ha habido un pacto de defensas entre la defensa de Ábalos, Koldo, que no se ha debido enterar de que tiene todas las papeletas para que lo conviertan en la cabeza de turco, lo acaben condenando diciéndole no te preocupes que te va a caer un indulto, y a lo mejor va y resulta que no hay nadie para darle ese indulto, ¿vale? Cositas que pasan en la vida, pero ¿ha habido un pacto Sánchez, Ábalos, Koldo en esta defensa extraña? Hombre, yo creo que el aspecto eso da, ¿no? La estrategia y qué están diciendo y cómo lo están contando, esas casualidades de encontrarse, etcétera, tiene toda la pinta, pero yo creo que al final lo que es evidente que aquí no, que esto no es un bulo. Quiero decir, el gobierno sigue con la idea de, oiga, todo esto que están diciendo es un bulo, pero va a ser un bulo todo lo que está pasando, ¿no? Y de hecho, yo creo que el tiempo va a poner a cada uno en su sitio, que se van a aportar pruebas, que se están aportando documentos, y ya veremos cómo acaba cada uno, pero es evidente que esto era un tema muy importante, con mucha gente implicada. Carlos, tú que has tenido responsabilidades políticas, te lo pregunto, en un gobierno más pequeño que el de España, vale, perfecto, pero te lo pregunto. ¿Es posible coordinar, porque ya las ramificaciones de esta trama aparecen en el Ministerio de Transportes, obviamente, después llamado de Fomento, en el de Transición Ecológica, en el de Hacienda, en el de Industria, aparecen en el Ministerio de Economía? Hay que recordar que Nadia Calviño dio otra línea ICO a la empresa en cuestión rescatada de Europa de 141 millones, aparece la propia presidencia, se pidieron los teléfonos de Félix Bolaños, que es presidencia, aparecen 2 comunidades autónomas socialistas, una de ellas es de Ángel Víctor Torres, ahora también es ministro, la otra es presidenta del Congreso, aparecen todo un listado infinito de empresas públicas. ¿Se puede coordinar eso y que no se entere el presidente del gobierno?
Es evidente que, bueno, y aparte, yo creo que no se puede hacer estas cosas sin que se sepa alguien importante y sobre todo que el que llama por teléfono o a quien te, por decirlo de alguna forma, te pones firme es ante algunas personas en concreto y por eso tienes que saber qué poder tiene tanto en el partido, yo creo que sobre todo en el partido, y en nombre de quien está hablando. Si no, te puede llamar uno y no hacerle ni caso, pero que toda esta gente se pongan todos en fila es porque quien llamaba, pues lógicamente se le debía un respeto por miedo, por el cargo que Ya. ocupaba o por cualquier otra de las cosas, O ¿no? porque te Pero es que es sacaba de las evidente. listas, sí. Oh, bueno, es que es evidente, ¿no? Y, Eso es evidente. Sí. ultimísima pregunta, ¿es casualidad también que esta trama entrase en contacto desde el primer momento, en septiembre del 19, con una tal Begoña Gómez? Bueno, es que esa es la parte también que ya lo hemos hablado muchas veces, es que qué hace la mujer del presidente del gobierno en cualquier cosa de este tipo. Es que es alucinante y no debería ser así y solo eso sería un motivo suficiente, independientemente de la causa penal, para que el presidente del gobierno hubiera dimitido ya, ¿no? Porque es que la mujer del presidente, como hemos visto con las anteriores, no se dedican a esas cosas, se dedican a otras, pero no a eso. Carlos, que un placer tenerte, que muy feliz Navidad y que evidentemente seguiremos hablando y contando contigo. Gracias, igualmente. Adiós. Nada, que déjenme que vayamos simplemente a una de las patitas, porque Pedro Sánchez efectivamente aparece por todas partes. O sea, es imposible, lo que estábamos hablando, tener una trama de contratos que se multiplica por ministerios, por comunidades autónomas socialistas, y que tú no estés dentro o que no te avisen en caso de que les digan, oye, que me están llamando del Partido Socialista, es tu mano derecha, es José Luis Ábalos o es Koldo, que es su representante en la tierra, yo tengo que hacerles caso. Evidentemente gente como Armengol, evidentemente gente como Ángel Víctor Torres, que han tenido las máximas potestades posteriores como ministros, como presidenta del Congreso, lógicamente habrían llamado y habrían dicho, tengo que hacer caso. Si no llamaron, ¿por qué fue? Porque sabían que tenían que hacer caso. Vamos a dejarnos ya de historias, ¿vale? Pero aparece Pedro Sánchez, lógicamente, en esa elucubración, hipótesis, llámenlo ustedes como quieran, pero aparece en lo de Delsi en persona, aparece en lo del rescate en persona, es el marido de Begoña Gómez y Begoña Gómez entra en contacto con la trama, aparece en fotografías con Aldama, aparece por todas partes. Pero déjenme que vayamos a una historia, y es la historia famosa del rescate, porque posiblemente es la más cuantiosa encontrada hasta el momento y cuidado, es la que tiene una prueba objetiva absolutamente imposible de tumbar en un tribunal. Y es que antes de que fuera solicitado el rescate, ya se estaban reuniendo para decidir qué dinero le daban y que se lo daban. Y la decisión fue muy rápida, decidieron inmediatamente que se lo daban. Por cierto, que se lo daban por 435 millones, cuando luego va y resulta que cuando se acaba dando, crece la cifra. Y aparecen 40 millones más. Yo sigo esperando que alguien me dé una explicación de si ese colchoncillo fue a parar a algunas manos o no, porque hablamos de 40 millones. Bien, atención, 16 de julio, fecha clave del año 20, reunión, ¿de quién? De Sánchez con Calviño, Nadia Calviño, sí, la que hemos metido de presidenta del BEI, y con Ábalos. ¿Pero qué había ocurrido antes? Atención, el mismo 16 de julio, reunión de Aldama, que nos dicen ahora no le deis credibilidad, ¿y qué tal si vosotros no lo metíais en las reuniones? Suele ser conveniente, ¿verdad?, para no darle credibilidad. Aldama, Ábalos, que luego se fue a hablar con Sánchez, e Hidalgo, Javier Hidalgo. Sí, el que estaba en San Petersburgo con Begoña Gómez. Sí, al que le llevó Aldama a Begoña Gómez para reunirse justo en las fechas del rescate. Llamativo, ¿verdad? Venga, 16 de julio del 20. ¿Quién más se reunió? Begoña Gómez con Javier Hidalgo. Ya tenemos al Dream Team, todos juntitos el mismo día. ¿Y saben lo que ocurrió este día? Pues que empezaron a llover mensajes que los trasladaba Aldama, Javier Hidalgo, diciendo lo tenemos más fácil que nunca, esto está hecho, no te preocupes, estate tranquilo, tenemos el rescate. Repito, el 16 de julio es antes del 8 de septiembre, mensaje de Aldama a Hidalgo celebrando la concesión, y es antes sobre todo del 10 de septiembre de 2020, que es cuando se hizo la petición oficial del rescate. ¿No se les cae la cara de vergüenza? Cuando fue concedido definitivamente fue un 3 de noviembre. El 16 de julio ya sabían que se lo daban y por la cifra. ¿Pero esto va de cachondeo? Esto es lo que dicen ellos, que no hay pruebas. Pues menos mal que no hay pruebas. Y déjenme que vayamos a otra prueba, ya se lo hemos mostrado en alguna otra ocasión, porque si tú eres Pedro Sánchez y tú sabes que está pasando esto y que tu mujer se está viendo, porque lo tienes que saber para empezar porque te lo comenta el séquito de seguridad presidencial. Cuando la mujer del presidente se desplaza le acompaña el séquito presidencial y el séquito presidencial rinde evidentemente pleitesía y recibe órdenes del presidente. Es decir, si la mujer va a la sede de Globalia, el primero que lo sabe es el presidente.
porque el séquito de seguridad se lo tiene que informar. Hombre, digo yo que se lo informaría a Begoña Gómez, ¿no? No sé, pero me da olímpicamente lo mismo, porque si no, el séquito de seguridad le tiene que decir, tenemos en agenda el 16 de julio llevar a su mujer a la sede de Globalia a ver al responsable de la empresa que usted está rescatando en estos momentos, literalmente. Bueno, pues ¿qué es lo que hizo él? En el acta de la reunión del Consejo de Ministros en el cual se aprobó ese rescate, dirían ustedes, por lo menos se ausentaría para disimular, y un churro. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente del Gobierno, en el acta, plasmado en todas las reuniones, y se acabó la historia. ¿Había algún problema? ¿Qué problema va a haber? Nos da lo mismo, si aquí sin disimulo. Es que ni tan siquiera disimuló en la reunión, por lo menos vete de ahí. O sea, márchate para que no se te vea, porque la ley de conflicto de interés marca que esto es una violación legal como la copa de un pino, ¿vale? Esta es la historia. 3 de noviembre de 2020. Y ahí estaba. ¿Algún problema? Ninguno. ¿Qué más da? Y aquí hay un dato que a mí me parece muy importante, y además está aquí Miguel Ángel, que es el que lo ha contado en Libertad Digital. Para la aprobación de ese rescate, Air Europa oculta toda su parte de negocio hotelero. Totalmente. El rescate son 700 millones y el negocio hotelero creo que en torno a 2.000. Pero lo que me parece muy importante es que eso se hace después de reunirse con el gobierno. Quiero decir, no es que ellos pretendiesen, porque si tú quieres engañar al gobierno para que te haga el rescate, ya vas con la trampa antes. Con el engaño pero hecho. no, hay reuniones previas y después de las reuniones previas, para que se apruebe el rescate, o sea, de manera concertada con el gobierno, se oculta... Vamos, traducido, que les dijeron, no podemos creo que daros está tanto clarísimo. dinero si tenéis un aval propio de patrimonio. Así que si no os importa, vamos aquí a disimular todos, que si no nos podemos dar el dinero. Aquí la secuencia temporal me parece que es clave. No, tienes toda la razón, tienes toda la razón. En esa línea, lo que apuntaba Raúl, hay que recordar Nadia Calviño, el papel de Nadia Calviño, Exacto. que pone en un mensaje, creo que era a Koldo, a FEA, que ha salido una noticia en un medio de comunicación que habla de que se han repartido unos dividendos millonarios 35 millones. en Globalia justo cuando están pidiendo el rescate. Entonces, concluyendo lo que dice Raúl, si hubo reuniones como las hubo para el rescate antes del verano, obviamente se pondría encima de la mesa el tema del patrimonio hotelero. Es decir, si nosotros tenemos que entregar 700 millones y vosotros tenéis 2.000 millones, tenéis que hacer algo para tapar esto, para disimularlo, porque si no nosotros nos vamos a caer con todo el equipo. Y es en agosto cuando sale la famosa noticia de que se iban a fusionar las cadenas hoteleras de Globalia con otra cadena hotelera. Una fusión que jamás se materializó, que no se volvió a hablar jamás de ella, y desde luego pues era una pantomima para que el gobierno tuviera vía libre para entregar el rescate. Vamos a escuchar a Koldo, que se va desmintiendo a sí mismo cada 5 minutos. Hombre, yo supongo que si yo soy director general de una compañía, como es de una aerolínea como Air Europa, y necesitaban ese dinero para poder llevar a cabo todos los, pues bueno, que la compañía siguiera adelante, pues es normal el nerviosismo, es lo que opino yo. Posteriormente ha dicho que no tiene ni idea de lo que pasaba ahí, pero aquí sí, es más, tenía puesto una especie de medidor cardíaco para medir el nerviosismo. O sea, tiene conocimiento de lo que pasó porque estaban en las reuniones, porque estaban al corriente de todo. ¿Por qué? Porque lo estaban gestionando. ¿Desde cuándo una trama gestiona el rescate de una compañía? ¿Y desde cuándo lo bendice el presidente del gobierno? Adicional a todo lo que estaban comentando, Miguel Ángel y Raúl, yo quiero meter otra piedrecita que a mí me parece muy importante, que ya no tiene que ver con economía, que hay que recordar lo que decía Miguel Ángel, es importantísimo. Nadia Calviño remite un mensaje a Koldo y Koldo lo reenvía a toda la trama, porque Nadia Calviño pues, debió pegar un bote hasta el techo y decir, vamos a ver, os estamos fabricando un rescate y os estáis repartiendo la pasta previamente, se os ha ido la cabeza, y reenvía ese mensaje, ¿vale? Es decir, en vez de hacer lo que dice el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es denunciar un hecho delictivo, claro, es que va y resulta que estaba su gobierno en el indicio delictivo. Va y resulta que lo que hace es avisar a la trama. Y a esta persona la hemos enviado de presidenta del BEI, Banco Europeo de Inversiones. Bien, 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 para cuidar el dinero está bien una persona de esta forma de ser. Va y resulta que no solamente ha ocurrido eso, sino que ha ocurrido cosas con otro ministerio. Me voy al Ministerio del Interior. Justo después de la reunión de Javier Hidalgo, Víctor Aldama, Zurab Likashvili, que luego hablaremos de él, y Begoña Gómez en San Petersburgo, a la semana ocurre una cosa, y es que es la primera noción que encuentra, o el primer mensaje que encuentra la UCO cuando se pone a investigar, de un intercambio de información entre
un comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, y un tal Víctor de Aldama. Es decir, el primer contacto certificado de Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil, que se dedicó a darles chivatazos para eludir la acción de la justicia, aparte de 8.000 cosas más, como entrar en archivos policiales, como sacar información, como intentar pararle los pies, poco menos que con un chantaje, porque buscaron información de amantes, debilidades y no sé qué, del inspector de Hacienda que dio por primera vez con el caso. Esa persona entra en contacto con Aldama justo después de que Aldama haya visto a Begoña Gómez. No sé, yo debo ser una persona muy rara, pero me llama la atención, porque que una persona entre en archivos policiales, que una persona delate el comportamiento de sus compañeros que están investigando, que una persona dé chivatazos, se me hace extraño sin conocimiento de alguna autoridad por encima, o, dicho de otra manera, sin que alguna autoridad por encima se lo ponga a disposición para que les haga ese favor. Entonces, ¿aquí qué está pasando? O sea, ¿cómo que no hay una coordinación? Hay coordinación por todas partes, pero esto no es una lucubración nuestra. Es que Ismael Moreno, en su exposición razonada, habla de organización criminal. ¿Qué es una organización criminal? ¿Un grupo de amigos que quedan los fines de semana para jugar el partido, solteros contra casados? No, organización criminal es que se organiza un grupo de personas para cometer crímenes. Aldama estaba empotrado en el gobierno de Pedro Sánchez y el grado de implicación de los ministros en las conexiones con Aldama es brutal. Estamos hablando de más de una docena de ministros. El otro día el propio Aldama, como publicamos en Libertad Digital, reconoció que engrasaba la maquinaria a Koldo para que le abriera las puertas de los ministros. Hasta el momento Aldama está dosificando la información. No ha disparado todavía directamente ni contra Begoña Gómez, ojo, que puede ser un punto clave también en el rescate de Europa, ni tampoco se ha referido directamente al rescate de Europa. Está manejando sus tiempos judiciales, pero todavía no han querido abrir ese melón, que por supuesto lo van a abrir, y todo puede ser el desencadenante para tirar hacia arriba. Aldama, una declaración más. En la gestión participó la señora Calviño. Sí. Participó el presidente de SEPI, sí. Participó la señora Montero, sí. Obviamente está en conocimiento del presidente, Saura, y yo creo que nadie más, porque Mauri, presidente de AENA, no es que participara, es que de alguna manera se le informaba, pero no tenía una participación. No se juzguen ustedes, a mí me parece que son las típicas declaraciones de una persona que está recordando lo que ocurría y que tiene una veracidad de muchísimo cuidado. Pero bueno, ponme el broche al bloque porque son declaraciones. Aquí, evidentemente, después de haber visto los hechos, participó Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros, no tendría que haber participado, sabía perfectamente que estaba en una violación de la ley de conflicto de intereses, participó en las reuniones del 16 de julio, no tendría que haber estado porque no estaba solicitado el rescate, participaron después o en medio, porque resulta que Ábalos venía de una reunión con la trama, salía de ahí y se metía con Pedro Sánchez. O sea, yo no sé de qué estamos hablando aquí. Sí, mira, hay una cosa que es muy difícil de interpretar o cuando estás mintiendo, que es la familiaridad con la que habla de toda la gente que estaba ahí. Eso denota que él estaba en el meollo. Y es que además, ya solo con Mauri, lo que dice, Mauri. Con lo que afecta a Ábalos, ya eso, siendo Ábalos quien era, como contábamos antes, ya sería motivo más que suficiente para que cayese el gobierno. Pero insistiendo en lo que decíamos antes de que hay un pacto evidente en la estrategia de defensa entre Ábalos, Koldo y el gobierno y el PSOE, si necesitan pactar es porque se tienen que proteger. Eso es así. Y si no, que alguien me explique qué hacía Ábalos siendo entrevistado en Televisión Española el día que tenía que declarar. Antes pasa por Televisión Española. Digo Koldo, perdón. Es que, sí, hombre, sí. Yo creo que le estaban dando la bendición. Es que no. In nomine Pater et Filii et Spiritus Sancti, Dios bendito. Bueno, vamos a dejar aquí este bloque. Muchísimas gracias, Raúl. Y nos vamos a ir siguiendo con esta historia, porque me parece la troncal. O sea, de lo que ha ocurrido es obvio que hemos superado ya la dimensión Ábalos. Vamos a dejarnos de historias y que los distintos casos de corrupción tienen un epicentro, es obvio. Bueno, pues vamos a seguir con esto y vamos a hablar de si se fraguó ese rescate o no. Ellos lo están negando de momento, pero yo quiero saber si se fraguó, por lo menos, o se fraguaron las relaciones en San Petersburgo para poder llevar a cabo este famoso rescate. Es falso, señoría, que este gobierno oculte
de estos expedientes que usted comenta, de ningún otro expediente. Es más, por si usted no lo sabe, le indico que en la base nacional de subvenciones públicas se publican todas las ayudas que dan todas las administraciones, tanto a particulares como al sector público. ¿Saben una cuestión? Lo que le estaban pidiendo era el expediente, no la resolución de la ayuda. Ya sabemos que la ayuda se publicó, hasta ahí podríamos llegar. Si no se hubiese publicado, no se hubiese pagado. Claro, lo que tiene vivir en un país con un boletín oficial del Estado y un Estado de Derecho. Lo que le estaban pidiendo era el expediente. Bien, pues ¿saben lo que ocurrió en una de las comisiones de investigación? Que mientras que ella decía que no había nada que dar porque era todo público y que no se iba a dar, un tal Javier Hidalgo se presentó con ello. Y sí, claro, el expediente ya está, ¿vale? Entonces eso evidentemente será revisado y ya veremos qué es lo que ha pasado ahí. Y sobre todo vamos a analizar qué es lo que ha pasado más allá del expediente, porque al final tú en un expediente puedes poner que la empresa está muy bien, claro, porque te has encargado de sacar determinados activos, como estábamos comentando en el bloque previo, le has quitado hoteles, le has quitado no sé qué, y entonces claro, dibujas la fotografía de la empresa que quieres, y tú puedes decir que se ha evaluado técnicamente y que está todo de maravilla, y a lo mejor no es verdad, o tú puedes poner una cifra y luego cambiarla, o puedes pedir el rescate como se hizo a nombre de Globalia y luego que el adjudicatario sea solamente una filial como era Air Europa, con lo cual habías pasado los controles con todos los activos de Globalia, pero luego te lo entregaban solo a Air Europa, con lo cual los únicos avales o la única garantía era la de Air Europa. Puedes hacer muchas cosas y evidentemente la opacidad y el secretismo aquí ha mandado y ha imperado, pero por todo lo alto. Entonces vamos a hablar de todo esto. Sigue con nosotros Miguel Ángel Pérez. ¿Cómo estás? Carmelo Jordá, bienvenido. Vamos a poner luego cortes porque Aldama ha hablado de esta famosa historia, de dónde se negoció el tema del rescate. Y hay una pregunta máxima. El propio Aldama ha dicho que no fue en la noche de San Petersburgo. Pero yo quiero ir más allá, y os lo pregunto Miguel Ángel y Carmelo, porque yo tengo la sensación de que sí, evidentemente hay en unas reuniones, en una noche, en una cena, yo no sé si hubo copas, no hubo copas, no tengo ni idea de lo que hubo, ¿vale? De hecho, si quiere alguien explicarlo, pues que lo expliquen. Pero bueno, es complicado hablar de cosas técnicas. Mi pregunta, Miguel Ángel, es si en un determinado momento ellos deciden que en San Petersburgo hay que poner todas las patitas de esta red, cada uno que lo llame como quiera, en contacto con Begoña Gómez porque iban a pedir y tenían en mente pedir una cosa mucho más potente y muy multimillonaria. Y entonces en ese momento Aldama, que ya trabajaba como asesor de Javier Hidalgo, dicen, venga, nos vemos en San Petersburgo. Allí se le invita, Zurapolo Likashvili se encarga de mostrarle que va a tener un trato de favor, le presenta a ministros africanos y nosotros planteamos, o por lo menos trazamos, las alianzas o la amistad suficiente para empezar a trabajar sobre el rescate. Decíamos, Carlos, en el bloque anterior que Aldama todavía no había abierto el melón de Begoña Gómez y yo creo que en esta historia es clave, es decir, el propio Aldama, según su declaración, dijo que en esa noche en San Petersburgo no hablaron del rescate de Europa. Eso no significa que no hablaran después y, por supuesto, que no hablaran de otras líneas de negocio. Y que el contacto inicial no sirviera de sacacorchos. Ya tenemos la relación, a partir de ahora planteamos lo que queramos. Eso es, y hay que recordar que lo que ha puesto encima de la mesa hasta el momento a Víctor de Aldama sobre Begoña Gómez era ese proyecto de la España vaciada que estaba desarrollando Begoña Gómez con la ministra Teresa Rivera y también con la Globalia, con la filial de Globalia Wakalúa. Es decir, eso ya era una línea de negocio. Y eso no se lo preguntaron directamente a Aldama, a lo mejor en esa reunión en San Petersburgo sí se puso encima de la mesa. El otro día en la declaración Koldo García aseguró que Aldama visitaba el Ministerio de Transportes, se reunía con Ábalos y que hablaban de temas banales sobre el rescate de Europa. A mí me gustaría saber, según el criterio de Koldo, cuáles son los aspectos banales del rescate de Europa. Obviamente, conseguir el rescate para Europa era otro de los objetivos de esta trama corrupta y era una de las partes de negocio que a día de hoy todavía no sabemos qué posibles contraprestaciones o mordidas ilegales se han derivado de la misma, porque Aldama todavía no ha abierto ese melón. A ver, aquí hay una cosa, Carmelo, que yo creo que es muy obvia. Aldama tenía pactado por determinadas gestiones para ir a Europa un pago de 5 millones. Y me estoy refiriendo a la recuperación de la deuda de 200 millones del gobierno venezolano. Aquí no estamos hablando de 200 millones, estamos hablando de 475 millones. Si por lo otro le pagaban 5, el cálculo es bastante sencillo de hacer, ¿vale? Por lo tanto, para Aldama era prioritario el tema del rescate. Si tal y como ha explicado Aldama, él se dedicaba a engrasar y pagar a gente del gobierno, del Partido Socialista, es lo que le está diciendo, para conseguir determinados negocios,
no sería nada extraño que para conseguir un negocio máximo, porque tenía que pasar por Consejo de Ministros, esa aprobación, es decir, tenía que pasar por Pedro Sánchez, decidiera, tenemos que hacer un acercamiento. ¿Cómo haces un acercamiento sin que se vea que es a Pedro Sánchez? Hombre, pues una vía muy lógica es hacerlo a través de Begoña Gómez. Me parece bastante de sentido común. Es como han funcionado, según el propio relato de Aldama, todos estos negocios. Es decir, tú conoces a la gente, vas creando relaciones de confianza. Y tú también consigues algo. Y yo, a cambio de que tú me des algo, yo te doy algo. Es decir, eso es, vamos, y es que al final, incluso te diría que buena parte de los negocios lícitos son también así, son relaciones humanas que, digamos, que aquí entra lo público, claro. Claro, pero digamos, los negocios, exacto, los negocios lícitos, como digo, y privados, pues son relaciones humanas de confianza de gente que a través de un trato, pues todos consiguen un beneficio. Aquí el problema es que el beneficio de todos lo estamos pagando nosotros, obviamente, y que al final efectivamente da la sensación, pero totalmente, que se utiliza la figura más cercana aparentemente a Pedro Sánchez para trabar ese conocimiento, para empezar a convencer y para poder empujar en ese sentido. Y luego el hecho, digamos, tenemos aquí unas pistas, pero la pista principal es que efectivamente el rescate se entregó a pesar de que la compañía pues no lo necesitaba o no lo necesitaba tanto, y se entregó de formas, pues con un expediente que está claro que la señora ministra no lo quería enseñar, porque es un expediente que está pues bastante lleno, o va a estar, lo veremos, en cuanto a plazos y esto, bastante lleno de irregularidades. Miguel Ángel, ¿querías comentar algo? Sí, hablando con alguna fuente judicial, Carlos, me pusieron encima de la mesa una frase que se me ha quedado grabada. Yo preguntaba si había posibilidades de que esto fuera tirando hacia arriba, hacia Pedro Sánchez, etc. Y me dieron una respuesta que se me quedó grabada, que fue, es que Begoña Gómez hablaba más de la cuenta. Hablaba más de la cuenta. Hasta el momento no hay nada que me apoye esa teoría de que hable más de la cuenta, pero yo intuyo que sí hay algo que prueba... ¿El móvil entregado por Aldama? Puede ser Aldama. Yo creo que Aldama todavía, como decía antes, no ha querido entrar ahí, pero yo creo que ahí puede apuntar directamente alguna prueba de Begoña Gómez sobre el rescate y que meta en el lío a Pedro Sánchez. Bueno, pues, y por eso no se ha querido meter todavía. Como citas a Aldama, Aldama ya ha deslizado oficialmente, mírenlo, que él, claro, que estaba con Begoña Gómez. Y en esa reunión, justamente, bueno, pues en el hotel donde nos alojábamos, arriba en el rooftop, una noche estuvimos con ella, Javier Hidalgo, otras dos personas que estaban con ella y yo. Y bueno, para hacerle recordar a la señora Begoña Gómez, porque luego dirán que es mentira también lo que digo, hubo un momento en que ella manda a sus escoltas a la habitación y se queda con nosotros. Pues ahí queda eso. Si lo quiere desmentir Begoña Gómez, que lo desmienta. De momento no ha abierto la boca. Miren, lo mismo que hace en sede judicial, porque para decir 4 mentiras yo a eso no le llamo hablar. Pero bueno, Hidalgo, fíjense en lo que ha olvidado. Es falso que manifestara no recordar haberme reunido con la señora Begoña Gómez, dado que no fue esa la pregunta formulada por ninguna de las acusaciones intervinientes. La pregunta formulada de forma torticera fue si recordaba con quién estaba el 24 de junio de 2020. Yo no sé si ustedes, señorías, se acuerdan alguno lo que hizo hace 4 años. Hombre, pues si depende el rescate de tu compañía de eso, sí, muy rotundo. Y si estás recibiendo a la mujer del presidente, sí, muy rotundo. Y si es después de una visita o previo a una visita, porque en este caso fue previo, y tiene una seguidilla el 16 de julio, porque te están confirmando que te van a dar un rescate, sí. ¿Te acuerdas? Sí, o sí, o sí. Y especialmente si te están citando, si estás apareciendo en sumarios, si tu abogado se ha reunido contigo 300 veces y te ha dicho haz memoria de todo que tenemos un problema, y si te citan en una comisión de investigación, sí, 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 sí y sí. Dejémonos ya de tanta tontería. No sé si ustedes se acuerdan de la última vez que comieron aritos de cebolla al Burger King, pues no, porque no tiene ninguna importancia. Pero si depende de ello tu supervivencia en la empresa, tu supervivencia patrimonial, y ya veremos si tu supervivencia libre, te acuerdas, pero vamos, a la voz de ya. ¿Y te acuerdas de las reuniones importantes que has tenido para tu vida laboral? Y si no te acuerdas, pides a tu secretaria en la compañía, sácame el libro de reuniones, sácame el registro de entradas, a ver cuándo nos vimos, y lo has repasado 500 veces, sabes hasta los calcetines que llevabas.
Te acuerdas, además, mucho más si no es una reunión en una oficina de Madrid, sino en un rooftop, como decía Aldama, en San Petersburgo. Es decir, la verdad es que es una excusa bastante patética. Hay un nivel en el cual te conviertes en un inmenso hortera, así, en este tipo de cosas. Es una Sí. cosa, el rooftop. Bueno, hay que decir, Carlos, que es el año de la pandemia, o sea, es el año de la pandemia. Todos sabemos perfectamente qué hicimos ese año de la pandemia. Y una fecha como es 24 de julio de 2020, en el cual Javier Hidalgo De junio, mantiene... ¿no? 24 de junio. De junio de 2020, en el cual Javier Hidalgo mantiene una reunión clave para salvar a su compañía, que según hemos visto en el sumario, en los informes de la UCO, todos los mensajes de desesperación que tenía Javier Hidalgo hacia Aldama para ver si se acaba de cerrar el rescate. Obviamente, Hidalgo, aunque sea Hidalgo, puede recordar perfectamente qué pasó en esa fecha. Bien, ¿yo qué quieren que les diga? Estas son las personas clave que se reunieron efectivamente en aquella Asamblea Internacional de la Organización Mundial de Turismo. El secretario general era Zurab Pololikashvili y que estaban en San Petersburgo en aquel momento, septiembre de 2019. ¿Qué quieren que les digan? Empiezo por abajo, 4 imputaciones, también está imputado, de hecho ha estado en Soto del Real, lo han sacado por el tema de hidrocarburos, la trama Villafuel, etcétera, y quedan 2. Vamos a repasar ahora en el orden natural. Zurab Pololikashvili, el responsable de invitar a Begoña a esta sede. Vale. ¿Qué había pasado? Que acababa de recibir la promesa de una sede gratis gracias a Pedro Sánchez. Gratis por 75 años, gratis con reformas, y le meten una mochila adicional de 24,4 millones que le dicen no para reformas. Pero si has puesto en el contrato que eran las reformas que estaban incluidas, ¿para qué eran los 24,4 millones? Vale, venía de un favor y lleva a Begoña Gómez y le presenta, le hace una ronda de ministros africanos para que haga negocios. De normal no tiene nada, desde mi punto de vista de legal tampoco, pero bueno. Javier Hidalgo, ¿estaba en la reunión? Estaba en la reunión. Y oye, justo después va y resulta que tiene una red tan maravillosa que Begoña Gómez le visita en la sede en pleno periodo de decisión sobre el rescate. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el rescate se le da. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el mismo día que ella se estaba reuniendo en verano con este señor, va y resulta que se estaba reuniendo Pedro Sánchez con Ábalos, que venía de recibirle también a él, y deciden que se le va a dar un rescate. Curioso, ¿verdad? Vale, vamos con el tercero, Víctor Aldama. ¿Qué quieren que les diga? Víctor Aldama es el perejil de todas las salsas de tramas de corrupción. Pero es que él mismo se está autoinculpando. Él no lo está negando, lo único que dice es que él no se va a comer, y además lo dice así, literalmente, yo no me voy a comer este marrón solo. Yo estaba en esto, sí, pero estaban los demás conmigo, eso está diciendo él. Vale, Koldo García Izaguirre, ¿qué quieren que les diga? Es una persona que la gran explicación a que le encontraran 24.000 euros en su casa cuando le entraba a Guardia Civil es decir, fíjense en la respuesta de Javier Hidalgo, porque parece que empiezan a tener plantillas que comparten. Dice, es que no me da la cabeza para recordar de dónde había sacado yo 24.000 euros. A ver, 24.000 euros no son 24 euros, señor mío, usted debería saberlo, ¿vale? 24.000 euros no te da la cabeza para saber dónde lo habías sacado. La cabeza, no sé, el bolsillo te daba, ¿verdad? Bien. Y la última que aparece en esta lista es Begoña Gómez en esa reunión de San Petersburgo. Begoña Gómez, 4 imputaciones, una de ellas por corrupción en los negocios. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué pintaba esta persona con todos estos? ¿Qué pintaba? La que estaba trabajando en intentar rascar fondos o dar másters de captación de fondos para ONGs, ¿qué pintaba en esta historia? ¿Cuál de estos se dedica a su negocio? ¿Los ministros africanos se dedicaban a eso? ¿Se dedicaba a la Organización Mundial del Turismo? ¿Se dedicaba a ir a Europa Globalia? ¿Se dedicaba el multinegocios Aldama desde Venezuela? ¿Se dedicaba a eso? ¿Se dedicaba Koldo García Izaguirre desde el Ministerio de Transporte? ¿Se dedicaba a eso? ¿Qué pintaba ella aquí? Pues si ella no puede explicar qué pintaba y nosotros no encontramos razón a qué pintaba, tendremos derecho a pensar que a lo mejor pintaba lo que no quiere contar, ¿verdad? Digo yo. Es que además hay un tema clave, es que una persona, una figura como es el caso de Begoña Gómez, no puede hacer negocios. Puede tener un trabajo. Quiero decir, está claro, no le vamos a decir que no trabaje, porque además en España lo hemos dicho, y lo hemos dicho en relación a ella, que parece que a veces se lo cree, no hay primera dama, es decir, no tiene una posición institucional, por lo tanto, por supuesto, puede trabajar. Pero no puedes hacer negocios porque cualquier negocio que hagas va a estar en una sombra de sospecha. Obviamente, si tú haces negocios con Globalia y después le dan un rescate de 450 millones a Globalia, pues eso hay una sombra de sospecha. Es que es inevitable. Totalmente. Es que no puedes hacer ese tipo de negocios. Puedes hacer otros trabajos, pero al final, claro, todo queda con una sombra de duda tremenda y de duda que además cada vez
ya no empieza a no ser duda, sino que empieza a ser certeza, pero certeza clara. ¿Qué hace la mujer de un presidente de un gobierno en un hotel de San Petersburgo hablando con empresarios? Quiero que veamos otra explicación curiosa de José Luis Ábalos, que ahora también es otra persona que no hacía nada. De hecho, el propio Partido Socialista, vamos, le falta readmitirlo como al hijo pródigo. O sea, primero era una persona que nos avergonzaba, decían ellos. Bueno, primero fue una persona a la que la nombran jefe de básicamente todo. Luego en el 21 deciden que lo apartan de una parte, porque no lo apartan de todo, porque lo mantienen como diputado. En el 23, en el año 23, lo vuelven a meter en listas, pese a que tenían motivos para sacarlo de la mitad de cuestiones, vamos, que le estaban pagando el silencio. Posteriormente, Óscar Puente y medio gobierno dice que les ha avergonzado, y pasadas unas semanas o unos meses dicen que es un chico excepcional y que todo es bulo contra él. A ver si se aclaran, ¿eh? La esquizofrenia no es aconsejable en política, ¿vale? A ver si se van aclarando. Bien, pues en estos momentos Ábalos, o en aquel momento, la versión oficial que daba era esta, escuchen. Es verdad que alguna otra compañía, como fue el caso de Europa, sí que mereció una implicación por parte del Ministerio, pero dada su relevancia estratégica, siendo una compañía importante de bandera española indiscutible y que por lo tanto afectaba, digamos, a la españolidad de una compañía, digo, de carácter estratégico. A ver, pregunta del millón, si era estratégica, por su relevancia estratégica, anda que no ha repetido estratégica, si hubiese puesto sostenibilidad, lo premiaban en Naciones Unidas inmediatamente. Si era una empresa muy grande, si era absolutamente vital, por su dimensión, etcétera, ¿por qué no lo pidió y después se tramitó? ¿Por qué se tuvo que hacer de extranjis, todo tapado, todo opaco, reuniones previas a que se solicitara, si tenían tan claro que se lo iban a dar porque era estratégica, porque no hizo lo que hacen todo el resto, que es respetar los cauces administrativos? Es muy sencillo. Vas por delante, se mira todo, se expone todo, se le da publicidad, nadie tiene nada que decir porque es estratégica, muy grande, vital, ya está. Ustedes lo explican y ya está. ¿Por qué se hizo como se hizo? Escuchábamos, Carlos, hace unos instantes la declaración de Aldama, que a mí me parece clave lo que dice sobre Begoña Gómez, ¿no? Porque dice, para recordar a Begoña, o sea, vamos a ver, Aldama está enfadadísimo porque Begoña Gómez, a pesar de que dijo algo sobre ella en la Audiencia Nacional, no entró a saco contra ella y sin embargo encabeza esa demanda del Partido Socialista con varios ministros y Begoña Gómez. Entonces, en esa declaración que hemos escuchado hace unos instantes, dice Aldama, para recordar a Begoña Gómez estábamos en el rooftop ese, o como diga, y se van sus escoltas. No, se van no. Los manda a la habitación. Exacto. Entonces, voy a hacer una pequeña acotación. Cuando mandas a los escoltas es porque no quieres que los escoltas sigan a partir de ese momento. No es que les haya llegado, sabes, que ha salido un globo, dos globos, tres globos y los mandes a dormir. O Casimiro, no funciona así. Iros porque ahora no quiero que estéis delante. Y a mí me parece que ese mensaje en clave que está lanzando Aldama a Begoña Gómez tiene una carga de profundidad tremenda, porque le está diciendo, Begoña, no me toques las narices porque sabes que yo sé mucho sobre ti y puedo contar muchas cosas. Y claro, cuando vemos que Begoña Gómez entraba en reuniones con Teresa Rivera diciendo que iba casi en representación de Guacalúa, que es la filial de Globalia, al final todo este revoltijo de corrupción afecta de lleno a Begoña Gómez y por ende a Pedro Sánchez. Y respecto a lo que comentabas de las declaraciones del exministro y todavía diputado, perdón, hay un tema claro, que es que por mucho que nos empeñemos, quizá hace muchos años lo fuese, o quizá hace muchos años una línea aérea como esta lo era, pero hoy en día Europa no es una empresa estratégica. Es decir, hay un mercado con miles de empresas en todo el mundo. Le das los slots a la siguiente y se acabó. Efectivamente, que se van a pelear, de hecho, por esos slots y no vas a perder conectividad, tal. Se van a perder, pues como en cualquier cierre de una empresa, puestos de trabajo, seguro que hay grandes problemas familiares, pero no es una empresa estratégica, no es ni siquiera una empresa, digamos, de carácter industrial, que tenga un know-how muy específico de cómo se hace tal cosa, no es eso. Se le ha dado esa morterada, se le ha dado esa cantidad de millones porque se quería dar esos millones. No, pero sobre todo, imagínate que ellos han llegado al concepto de que el mundo es el mismo que el de hace 50 años y que una aerolínea de bandera esta no lo ha sido nunca. Lo fue Iberia, ya ni siquiera lo es. Pero bueno, que llegan a esa conclusión. Pues hágalo transparente, hágalo por delante, pero que me está usted contando. Pero bueno, venga, otro perejil de todas las salsas. Laufer, también aparece, Leticia Laufer. ¿Usted conoce al señor Víctor de Aldama?
A Víctor le conocí en San Petersburgo, a la vez que a Begoña. También es verdad que se ha confirmado que trató estos negocios con el comisionista de la trama Coldo, que es este señor, que es Víctor de Aldama. No lo sé. Lo que sí sé es que él era una persona que estuvo un tiempo empleada por Globalia a través de la dirección. No sé si se compartirían estos negocios con él o no. Bueno, otra persona que no sabe. De nuevo, Noche de San Petersburgo, ¿qué pintaba ahí? La responsable era directora general, ¿verdad?, de Guacalúa. La directora de Guacalúa, sí. A menos que fuera para dejar constancia, oye, Guacalúa está apoyando cosas del Africa Center, esto funciona, ¿vale? O sea, tú no te preocupes, que aquí si nos ayudamos todos. Se me ocurre, es lo único que se me ocurre, ¿qué pinta ahí Guacalúa? Un chiringuito que se habían inventado entre Zurapolol y Casvili, el de la sede gratis gracias a Sánchez, que es la OMT, entre Globalia, que es el que recibe el rescate, y entre, cómo no, otro perejil de todas las salsas, tenía que faltar Carlos Barrabés, aparece ahí en medio, les cede los locales, estaba en toda esta historia de Guacalúa, pero ¿qué pintaba ahí Carlos Barrabés? No, es que es un gurú, yo ya estoy de que digan que es un gurú Barrabés, o sea, dentro de poco nos van a decir que es astronauta, o sea, pero ¿de qué es gurú Barrabés? ¿De la venta de botas de montaña? ¿Pero qué me están contando esta gente? O sea, un señor que tenía una empresa familiar que vendía botas, dice, no, es que se le ha ocurrido venderlas en internet. ¿En serio? Joder, ha descubierto la pólvora, ¿eh? No se me había a mí ocurrido que alguien podía vender algo por internet. ¿Cómo se nos puede pasar por la cabeza, una venta en internet? ¿En serio? Un gurú, un gurú. Bueno, pues el gurú también estaba ahí. Pero qué casualidad que el gurú es el que recibía cartas de recomendación de Begoña Gómez. En eso sí que debía ser un gurú. En dame una carta, oye, y su empresa Innovanex multiplicó por 141 veces el negocio obtenido. Eso sí que es ser un gurú. Eso es ser un gurú. Gurú y comerte el yogurú, te lo comes todo. O sea, y se quedó tan ancho, yo, de verdad, pero ¿qué pinta ahí, Guacalúa? Bueno, el otro día Aldama, en las gotitas que va dejando caer, ya menciona a Leticia Laufer. Ya habla de que en las reuniones con Teresa Rivera, Begoña Gómez, para hablar de la España vaciada, también estaba Leticia Laufer. Y luego un detallito que ha pasado muy desapercibido, pero como yo publiqué varias noticias, se me quedó. En una de las entrevistas, Víctor de Aldama habla de Arantxa Laufer, no de Leticia. ¿Quién es Arantxa Laufer? La hermana de Leticia Laufer. En Libertad Digital nosotros publicamos que se habían dado contrataciones, se habían disparado a la empresa familiar de Leticia Laufer, donde su hermana Arantxa Laufer trabaja. Ella parecía como asesora, ¿no, Leticia? Ella, exactamente. Leticia era asesora, pero dentro, digamos, de lo que es la empresa está Arantxa Laufer, que es la hermana. Y ese nombre se le escapa a Aldama y dice Arantxa. ¿Tú crees que se le escapa? ¿O creo que lo deja caer? Creo que se equivocó. No me toques las narices, plumba. Pero claro, eso nos demuestra que Aldama sabe algo más de ese chiringuito, de esa empresa familiar de Leticia Laufer, porque conoce a la hermana. Y nosotros publicamos en Libertad Digital que después de que Begoña Gómez se hiciera amiguita de Leticia Laufer, casualmente, Adif, no sé cuántos contratos del Ministerio de Transporte se dispararon con la empresa familiar de Leticia Laufer. El dato común muy rápido es que todos los que estaban ahí empezaron a ganar dinero público, pero vamos, Eso es. a sacos. Es decir, ese es el dato común. De repente, después de esa reunión maravillosa, pues empezó a fluir el dinero público, pero vamos, en cantidades. A estos les gustaba decir más que a sacos, a rulos de billetes. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a los dos y ustedes ya saben, a levantar España, que anda, que no lo necesitamos.